Siempre me ha parecido extraño cómo las personas se esfuerzan tanto por conectar, diciendo exactamente lo mismo que todos los demás. Hola, ¿cómo estás? Una frase tan vacía, tan predecible, que no dice absolutamente nada. Una ilusión de cercanía, un acto automático, una danza sin alma, y sin embargo es el saludo más usado en el mundo. Curioso, ¿no? Hay una verdad incómoda. La mayoría no quiere conectar, quiere evitar el silencio, y para eso recurre a frases de manual, a protocolos disfrazados de interés. Pero cuando logras romper esa estructura, cuando te atreves a decir algo real, algo que no suena como eco de todos los demás, sucede algo inesperado. El otro despierta, te ve, te siente, y ahí empieza la magia. No se trata de encontrar las palabras correctas como si fueran hechizos. Se trata de dejar de esconderte detrás del lenguaje, de permitirte hablar como quien respira, sin buscar impacto, sin buscar aprobación, solo dejando que la verdad se exprese, sin filtros. Y esa honestidad radical, esa presencia encarnada en una simple frase, tiene un poder magnético, porque cuando dices esas 4 palabras, esas que nacen del alma y no del hábito, todo cambia. El momento se vuelve real. El otro baja la guardia. Y tú, sin necesidad de demostrar nada, simplemente atraes. Siempre me ha fascinado cómo usamos palabras para escondernos. Parece que hablamos para expresarnos, pero en realidad, muchas veces, lo que hacemos es construir una pequeña fortaleza de frases hechas, etiquetas y fórmulas sociales que nos protegen de sentir, de estar realmente presentes. El lenguaje, ese milagro humano, se convierte en manos del ego en una prisión elegante. Y lo más curioso es que creemos que estamos siendo auténticos cuando solo estamos repitiendo lo que otros dijeron antes que nosotros. Desde muy joven noté que cuanto más hablaba, menos me entendían. No porque no supiera expresarme, sino porque mis palabras venían llenas de miedo. Miedo a no caer bien, a no encajar, a no ser aceptado. Así empecé a ver que el lenguaje no es neutral. Es una forma de controlar la percepción que otros tienen de mí. Y en ese intento de control, pierdo lo único que realmente me hace atractivo, la presencia. Fue en mis lecturas de Lao Tse y luego en el Zen donde entendí que el silencio no es ausencia, sino plenitud. Las palabras que nacen desde ese silencio, desde la contemplación y no desde la ansiedad, tienen una fuerza magnética. No buscan convencer, no buscan impresionar, solo son. Y eso, curiosamente, es lo más seductor que existe. Vivimos en una época donde todos gritan, opinan, venden su versión de la verdad. Y sin darnos cuenta, cada palabra lanzada con prisa es una pequeña traición al momento presente. Cuando hablo desde la mente, genero distancia. Pero cuando permito que el alma susurre, ocurre algo extraordinario. Ya no necesito hablar tanto para ser escuchado. Por eso, antes de pensar en qué palabras usar para atraer a alguien, habría que preguntarse desde dónde estoy hablando. Porque no se trata de encontrar frases mágicas, sino de volver mágico el estado interno desde el cual emanan esas frases, y ese es el verdadero inicio del encantamiento. Cada vez que alguien me dice, «Hola, ¿cómo estás?», algo en mí se detiene, no por la frase en sí, sino por todo lo que representa. Es una fórmula, una de tantas, repetida sin alma, sin intención, sin conciencia. No es una pregunta real, es un pase automático de cortesía. Una contraseña cultural que nadie espera que respondas con honestidad. Porque si de verdad respondieras con el alma, el otro no sabría qué hacer contigo. Es fascinante cómo una sociedad entera ha construido su lenguaje sobre la base de máscaras. Decimos, ¿cómo estás?
esperando un bien que nos permita seguir adelante, no una confesión profunda. Y entonces, lo que debería ser un puente se convierte en un muro elegante. La frase que parecía abrir una puerta, en realidad, la cierra con llave, porque no invita a la autenticidad, sino al protocolo. Recuerdo una vez que contesté, estoy vacío, pero en paz. El silencio que vino después fue más incómodo que cualquier confesión. La otra persona no supo cómo reaccionar, como si hubiera roto un contrato tácito. Y en ese momento entendí, no es que la gente no quiera conectar, es que temen no saber cómo. La frase, ¿cómo estás?, no fue diseñada para recibir verdad. Fue diseñada para mantener el equilibrio superficial. Pero el lenguaje, cuando se vuelve consciente, tiene el poder de desprogramar. Si dejo de usar frases automáticas y empiezo a hablar desde el centro, desde lo que realmente vibra en mí, algo cambia. Ya no estoy hablando para encajar, estoy hablando para existir. Y esa existencia, cuando es sincera, rompe todas las barreras. Así que no es solo evitar decir, hola, ¿cómo estás? Es decidir de forma radical, no seguir usando palabras como escudos. Porque cada vez que repito lo que todos dicen, me olvido de lo que yo realmente tengo para decir. Y allí, en ese olvido, muere la posibilidad de un encuentro real. No fue leyendo libros, ni escuchando a grandes maestros, que entendí el poder de ciertas palabras. Fue observando, mirando cómo, en medio de una conversación cualquiera, bastaba una frase dicha desde el corazón para que todo cambiara. Como si el tiempo se detuviera por un instante. Como si el otro, al escucharla, recordara quién era, aunque fuera por unos segundos. Las palabras que generan conexión real no se dicen para causar efecto, se dicen porque no podrían no ser dichas, no son una estrategia, son consecuencia de un estado interno. Cuando estoy verdaderamente presente, no necesito buscar qué decir. Las palabras aparecen, a veces son simples, a veces inesperadas. Pero siempre llegan como si hubieran estado esperando ese momento exacto para existir. Una vez dije, qué bueno encontrarte hoy. Nada más, sin adornos, sin intención, y esa persona me miró como si le hubiera regalado un refugio, porque no dije algo para impresionar. Dije lo que sentía. 4 palabras, sinceras, desarmadas, y sin embargo, infinitamente más potentes que cualquier fórmula de seducción o frase ingeniosa sacada de un libro de autoayuda. He visto personas intentando encantar con discursos complejos, con chistes bien pensados, con frases cuidadosamente calculadas, pero la conexión no nace del cálculo, nace del desarme, y en ese desarme las palabras se vuelven instrumentos sagrados. No porque suenen bien, sino porque son verdaderas. Así, entendí que las frases que realmente atraen no vienen del deseo de ser aceptado, sino de la aceptación plena del momento. Y que cuando eso ocurre, no importa tanto lo que digas, lo que importa es desde dónde lo estás diciendo. Hay algo casi imperceptible que separa a una persona magnética de una persona que solo busca atención. Es sutil, pero se siente. Es la diferencia entre estar y parecer, entre la presencia y la pretensión. Y no se trata de postura corporal, ni de tono de voz. Es una vibración, una especie de perfume invisible que emana de quien no tiene nada que probar. Durante mucho tiempo, quise decir lo correcto, mostrarme interesante, proyectar seguridad, pero detrás de todo eso había miedo. Y ese miedo, por más que lo disfrazara, se filtraba en cada palabra. Cuando uno pretende, aunque hable con elegancia, hay algo en el fondo que no encaja, como una nota desafinada en una canción hermosa. El otro lo siente, aunque no sepa explicarlo. La presencia, en cambio, no necesita nada. No compite, no se justifica, no empuja, simplemente está. Y por eso,
es tan poderosa. Cuando alguien habla desde ese lugar, todo en su lenguaje, verbal o no verbal, transmite verdad, y la verdad, por su sola existencia, tiene una belleza que no necesita adornos. A veces, una sola palabra dicha desde ahí puede abrir más corazones que 1000 discursos estudiados. Lo curioso es que no hay técnica para lograr esto. No puedes fingir presencia, porque en el momento en que intentas parecer presente, ya no lo estás. Es una paradoja hermosa. Solo puedes habitar el momento, respirarlo, y desde ese estado permitir que surja lo que tenga que surgir, sin necesidad de controlar el impacto que causarás. Y es en esa entrega donde ocurre la danza. Una conversación deja de ser un intercambio de ideas para convertirse en un flujo, una corriente. Nadie dirige, nadie domina, solo dos seres humanos bailando con el ahora sin necesidad de llevar la cuenta de los pasos. Siempre me ha parecido curioso cómo, antes de abrir la boca, ya dijimos tanto. La forma en que entras a un lugar, la manera en que respiras, cómo te colocas en el espacio, todo eso habla, todo eso revela. Y lo más irónico es que estamos tan preocupados por lo que vamos a decir que olvidamos que ya estamos hablando. Con el cuerpo, con la energía, con el silencio. Hay una vibración que precede a las palabras, un tipo de frecuencia que emites sin esfuerzo. No es algo que se pueda fingir, es una especie de eco de tu estado interior. Si estoy tenso, ansioso o intentando agradar, eso se filtra. Pero si estoy en paz, si estoy alineado con lo que soy, incluso mi silencio se vuelve cálido, invita, atrae, desarma. Una vez, entrando a una sala llena de desconocidos, decidí no pensar en qué iba a decir. Solo me enfoqué en respirar, sentir los pies tocando el suelo y mirar a las personas como si ya las conociera de antes. No dije ni una sola palabra en los primeros 5 minutos. Y sin embargo, la conexión se dio sola, como si algo en mí hubiera hablado por mí, como si la ausencia de ansiedad se convirtiera en una especie de magnetismo. Ese fue un punto de inflexión. Me di cuenta de que muchas veces la gente no conecta contigo por lo que dices, sino por cómo los haces sentir sin decir nada. No se trata de tener frases perfectas, sino de llegar a un estado donde las palabras ya no sean necesarias para generar cercanía. Y desde ese lugar, cuando por fin decides hablar, todo suena distinto. Porque tus palabras ya no cargan la desesperación de ser escuchado, solo expresan lo que ya estaba siendo dicho en silencio, y eso tiene un poder que nadie puede ignorar. Durante años creí que seducir era una habilidad, una técnica que uno podía aprender, practicar, perfeccionar. Incluso llegué a estudiar ciertos gestos, tonos de voz, palabras claves. Pero cuanto más lo intentaba, más vacío me sentía, porque todo ese esfuerzo por parecer interesante me alejaba de lo que realmente era. Estaba actuando un personaje, uno seductor, sí, pero también uno que, en el fondo, no era yo. La verdadera seducción ocurre cuando ya no estás tratando de seducir, cuando estás tan cómodo en tu propia piel que se vuelve imposible no mirar. No es una estrategia, es una consecuencia. Surge de una energía que no se puede fabricar, porque no proviene de la mente, proviene del cuerpo, de la autenticidad, de la serenidad que transmite alguien que no necesita nada de ti. Recuerdo una noche, en una reunión pequeña, en la que no tenía intenciones de impresionar a nadie. Estaba cansado, estaba tranquilo, estaba simplemente siendo. Y sin buscarlo, fue una de las noches donde más personas se acercaron, con interés real, con curiosidad genuina. No había hecho nada especial, solo estaba en paz, y en esa paz, mi
Presencia hablaba más fuerte que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Seducir, entonces, no es convencer a alguien de que vales la pena. Es recordar que ya lo eres. Y al recordarlo, vibras de otra manera. No necesitas sobresalir. No necesitas hablar más fuerte. No necesitas aparentar seguridad. Porque hay algo en ti que ya lo dice todo, sin necesidad de decir nada. Y cuando descubres eso, cuando lo encarnas, te das cuenta de que la seducción no es un arte para conquistar al otro. Es un arte para reconectar contigo mismo. Y desde ahí, todo cambia. Hay una compulsión muy humana por explicarlo todo, por llenar los silencios, justificar nuestras acciones, mostrar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, como si el otro necesitara un mapa completo de nuestro interior para quedarse. Pero no se queda el que lo entiende todo. Se queda el que siente algo que no puede explicar. Con el tiempo aprendí que hay algo profundamente atractivo en lo que no se dice, en lo que se insinúa, en lo que se deja al borde del abismo sin empujarlo. El misterio no es manipulación, es respeto. Es darle al otro espacio para imaginar, para interpretar, para participar en el descubrimiento. Y eso crea una conexión más viva, más real, más orgánica. Hubo una época en que decía demasiado. Creía que si contaba mis historias, mis ideas, mis emociones, iba a generar cercanía. Pero lo que generaba muchas veces era saturación. Me di cuenta de que cuando uno se desnuda demasiado pronto, no deja nada por explorar. Y la exploración es parte esencial del deseo, de cualquier tipo de conexión. Entonces empecé a hablar menos, a observar más, a elegir con cuidado lo que decía y lo que dejaba en el aire, flotando como una nota incompleta. Y fue increíble ver cómo eso transformaba la calidad de los encuentros. Porque cuando hay algo que no se dice del todo, lo que sí se dice resuena con más fuerza. No es sobre ocultar, es sobre permitir que el otro escuche también con el alma. Y para eso, a veces hace falta callar justo en el momento en que todos esperarían que hables. Me di cuenta de que no se trata de inventar frases complejas para impactar. A veces, lo más poderoso es lo más simple. 4 palabras, 4. Y no porque tengan magia por sí mismas, sino porque están impregnadas de presencia, de intención, de ese silencio que las sostiene y las hace vibrar. Esas palabras no se dicen para llenar un vacío, sino para honrar el momento. Una vez, al mirar a alguien directo a los ojos, dije simplemente, «Me alegra verte hoy». No lo dije por decir, lo sentía, lo respiraba. Era una verdad pequeña, sí, pero era mía. Y vi cómo esa persona se aflojaba, como si esas 4 palabras le recordaran que existía, que alguien la había notado de verdad, que su presencia tenía valor, sin necesidad de hacer nada especial. Eso me cambió. Empecé a practicar la conciencia en lo cotidiano, a dejar de esperar el gran momento para ser profundo o significativo. Me entrené para ver lo sagrado en lo simple, y descubrí que cuando dices algo auténtico, aunque sea breve, el mundo se detiene un instante. Porque esas palabras rompen con el ruido de lo superficial, se sienten, dejan marca, y no se trata de usar siempre las mismas 4 palabras. No hay una fórmula universal. Lo importante no es la frase, sino el estado desde el cual nace. Puede ser «me encanta este momento», «qué bueno que viniste», «te veo realmente hoy». Lo que importa es que no vengan del hábito, sino del alma. Volver sagrado, lo cotidiano, no requiere rituales elaborados, solo requiere presencia. Y desde esa presencia, cualquier palabra mínima puede volverse un acto de amor. Vivimos en un mundo que nos empuja a ser versiones optimizadas de nosotros mismos, a corregir lo que no encaja, a editar lo que somos para cumplir con la expectativa del otro.
Pero cuanto más juego ese juego, más me pierdo, porque lo que me hace único no está en lo que muestro, sino en lo que no escondo. Y eso, en estos tiempos, ya es un acto revolucionario. Ser auténtico no es contar todo, no es exhibir tus heridas ni decir siempre lo que piensas. Ser auténtico es dejar de actuar. Es permitirte estar donde estás, sin máscaras ni adornos, y desde ahí relacionarte, desde ahí hablar, desde ahí incluso callar, porque cuando ya no estás intentando encajar, comienzas a atraer, no a todos, pero sí a los que importan. Lo más hermoso de esta revolución silenciosa es que no grita, no necesita aprobación, solo se manifiesta en pequeños gestos, en una mirada que no busca controlar, en una respuesta que no espera recompensa, en una presencia que no se disfraza. Y eso, aunque no se note a primera vista, transforma la atmósfera. Abre un espacio donde el otro también puede ser. He visto cómo, al mostrarme tal cual soy, otros sienten permiso para hacer lo mismo, como si la autenticidad fuera contagiosa, como si bastara un solo gesto real para desarmar años de defensas. Y entonces, lo que parecía imposible ocurre. Nos encontramos de verdad, sin estrategias, sin filtros, sin guiones. Y quizás, después de todo, las únicas palabras que necesitamos para atraer a alguien no sean frases secretas ni técnicas escondidas. Tal vez solo sea esto. Aquí estoy, sin máscaras. Y eso, dicho desde el alma, vale más que 1000 discursos. Si llegaste hasta aquí, ya lo sabes, no necesitas aprender a decir cosas interesantes, solo necesitas atreverte a ser. Porque cuando hablas desde ese lugar donde no hay nada que demostrar, cada palabra se vuelve un puente. Y a veces, lo más transformador que puedes decir es simplemente, aquí estoy, sin máscaras.